versículos de este maravilloso capítulo, Carta a los Gálatas, capítulo 5, y vamos a estar leyendo del capítulo 24, versículo, 24 al 26, y dice la palabra de Dios: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándolos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Aquí vamos a estar enfocándonos en el último versículo. Leo los tres para entrar en contexto. Hemos venido en estos últimos 3 días estudiando estos 3 versículos. Y en este último versículo, el apóstol Pablo está hablando de 3 puntos importantes que se están manifestando en la iglesia de Galacia. 3 situaciones que se están presentando en las situaciones de, como lo vemos en el texto, de relaciones interpersonales. Vanagloriosos, irritación entre ellos y envidias entre ellos. Vanagloria, irritarse unos a otros, envidiarse unos a otros. Vamos a leerlo en otra traducción para que entremos en un contexto diferente y podamos así comprender muy bien lo que nos dice el texto en su idioma griego. Mire lo que dice el verso 26 en la Nueva Traducción Viviente. Dice: no nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Interesante como lo presenta. Para las últimas 2 palabras la última palabra es muy parecida a la misma, envidia, pero en las primeras 2, en vez de utilizar vanagloria, utiliza vanidad, y en vez de utilizarse irritarse, está hablando de provocarse. Vamos a la traducción Nueva Versión Internacional. Vamos a leer lo que nos dice el último versículo, el versículo 26. Dice: no dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos los unos a los otros. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos los unos a los otros. Y por último leeremos la traducción en lenguaje actual, que es una paráfrasis. Dice: no seamos orgullosos ni provoquemos el enojo y la envidia de los demás por creernos mejores que ellos. Muy interesante como lo plantea, como lo amplía la traducción, el lenguaje actual. Se nota que hay una situación que está pertinente en la iglesia de Galacia. Él está llamando la atención y hace este pie de nota, este apunte, antes de pasar al siguiente tema, que es la restauración, que vamos a encontrar en el capítulo 6. Pero terminando este capítulo en el que hablamos, no es que se haya escrito en capítulos y versículos, pero definitivamente hay una secuencia de temas. Primero está hablando de la salvación por la gracia, más no por la ley. Luego nos habla de esas obras de los judaizantes que quieren que se guarden los días, las fechas, la circuncisión y demás, pero no se están viendo los cambios profundos. Y él habla muy directamente de cómo las obras de la ley definitivamente no son para los gentiles, y como los gentiles o escogen la ley o escogen la gracia, no pueden estar en las dos a la misma vez. Luego entra a hablarnos de estas obras de la carne y del fruto del Espíritu, un tema muy importante en la vida del creyente, pero ahí en ese subtema llega y coloca: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Entonces, basándonos en lo que dice la Reina Valera y complementando lo que nos mostraron las 3 versiones, el primer problema que encontramos es un problema de vanagloria, de vanidad. Él está invitando, dice: no sean vanagloriosos, no sean vanidosos, no se crean más que los demás. Y pareciera que eso es un problema y una situación, y creo que hay muchas personas que padecen de esta situación. Parece que se presenta esta situación, se ve definitivamente que algo sucede en este momento, que hay vanagloria, hay vanidad, hay personas que se les está subiendo al pecho, se están así como que inflándoseles el pecho, creyéndose más que los demás. ¿Por qué razón? No nos lo dice, pero hay una situación que se está presentando y él nos exhorta, nos dice: no hagan esto.
Es más, en la versión internacional, que es una versión que es más textual, es una versión que se apega mucho a lo que se hace una traducción casi literal, le dice, no, lo coloca como una consecuencia a los siguientes dos, no se crean a los demás provocando así a otros. Entonces, nos está invitando a que miren, cuando uno se cree más que otra persona, cuando uno se vanagloria con las cosas que uno dice, uno puede estar provocando a otras personas. Uno puede estar como que incitando o irritando a otras personas de nuestra comunidad. Y muchas veces queremos nosotros correr o andar en nuestra comunidad como si fuera una comunidad de personas inconversas. Estas son cosas normales en las comunidades, en los grupos de amigos inconversos. Siempre hay uno que se cree más que los otros, que está provocando a los demás, que está generando envidias. Pero, mis hermanos, la Biblia nos dice que nosotros hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Y si somos redimidos por la sangre del Cordero, ya esa vida pasada, esas cosas, esos deseos de la carne tienen que quedar atrás, tienen que quedar crucificados. Eso es lo que nos acababa de decir el texto, pero los que son de Cristo, verso 24, han crucificado la carne. Entonces, si hemos crucificado la carne y lo que ha quedado atrás, y ahora yo vivo es por el Espíritu, debo andar en el Espíritu, ahora yo soy igual a mis hermanos, yo no puedo estar creyéndome más que los demás, sea que porque tenga más dinero, sea porque tenga alguna posición de liderazgo en la iglesia, sea porque Dios me use de alguna manera, no me puedo creer más que los demás. Yo soy hermano en Cristo como todos los demás hermanos. He sido redimido por la sangre de Cristo como todos los demás hermanos. Y he sido rescatado del pecado como todos los hermanos. No hay pecado grande, no hay pecado pequeño. El pecado es pecado. Y por esa razón yo debo entender cuál es mi posición. Cómo me ha puesto Dios en esta comunidad. Y en el momento que yo empiezo a creerme más que los demás, entonces empiezo a causar problemas porque somos una comunidad de hermanos en Cristo. No podemos nosotros ir a la iglesia y pensar que simplemente es otro clic de amigos, otro clic de personas. Entonces yo voy a ser el vanidoso, yo voy a ser el que me creo más que los demás, el que va a empezar a siempre estar hablando de mí, a siempre estar aparentando lo que no soy. No, 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 no. Eso demuestra de que la persona todavía está andando en la carne. Eso demuestra que todavía la persona no ha crucificado a su carne. Y puede que no demuestre sus deseos en la carne con lo sexual, puede que no demuestre sus deseos en la carne robando o haciendo todas estas obras que nos parecen las más aparentes de la carne, pero vanagloriándome dentro de la iglesia, sigo demostrando de que estoy andando en la carne y no en el espíritu. Dios no quiere que nosotros estemos provocando a nuestros hermanos, que estemos irritando a nuestros hermanos. No, no, no. Esto no es de Dios. Esto no es de Dios. Oiga, y esto sí que se presenta mucho en las iglesias. Se presenta mucho, mucho, mucho. ¿Por qué razón? Porque lo expresa Santiago, que la lengua es uno de esos órganos que son tan pequeños, pero tan difíciles de controlar. Hablamos, hablamos, hablamos sin darnos cuenta y empezamos a provocar, a causar problemas dentro de los círculos de las iglesias, dentro de los liderazgos, dentro de los círculos pastorales, dentro de todos los círculos. Eso no es de Dios. La provocación no es de Dios. El irritar a mi hermano no es de Dios. El apóstol Pablo está amonestando a la iglesia en Galacia y dice, no lo hagan, y mucho menos causando envidias entre ellos, ya sea que yo esté hablando para que otros me envidien o para que yo esté envidiando a otra persona por medio de lo que yo hablo. Mire, yo no tengo que decir, mire, estoy envidiando a esta persona para demostrar lo que lo estoy haciendo. Cuando veo que Dios usa a alguien y empiezo a hablar mal de esa persona, eso es un poquito de envidia. Y hay algo que se nota mucho, 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 es que casi siempre las personas que son visibles en la iglesia, personas que Dios los usa, son de las personas que más se hablan. ¿Y por qué razón? Eso es una forma de envidia. Nosotros no podemos vivir nuestra vida cristiana como vivíamos en el mundo. Es para eso, mi hermano, devuélvase al mundo y viva su vida normal allá. ¿Para qué pasar por todo el proceso de convertirse a Cristo si vas a seguir viviendo tu vida igual? No, 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 así no puede ser. Si vamos a vivir con Cristo, pues mire, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, y tenemos que vivir nosotros con unas personas íntegras, que en vez de ser personas que estén causando conflictos, al revés, seamos personas que vengamos a resolver conflictos.
que seamos personas que venimos a ayudar, a que haya comunidad, a que haya paz, a que haya tranquilidad, a ser personas de hablar bien de las otras personas, sino personas que nos guste hablar bien de mí y mal de los demás. No, no, no. Si vamos a hablar, hablemos bien de los demás. Vamos, ¿por qué? Porque es que son nuestros hermanos. Y lo que nuestros hermanos hacen, debemos resaltar lo bueno de ellos, porque somos hermanos en Cristo. Hay personas que nunca irían a la iglesia. Hay personas que nunca irían a la iglesia. ¿Y sabe por qué? Porque dicen, para ser un cristiano como este, mejor no voy. Mejor me quedo como estoy. Qué tristeza que como cristianos demos tan mal testimonio y que la razón por la que alguien no llegue a Cristo sea yo. No puede ser así. Si alguien llega a Cristo, que llegue a Cristo por mi testimonio, por cómo yo me comporto, que sea todo lo contrario, que al contrario, mi testimonio, mi manera de hablar de los demás, mi manera de tratar a los demás, sea tan buena que la gente diga, wow, yo quiero ser como esta persona y por esa razón voy a seguir el camino que esta persona sigue. Seamos luz, seamos sal de la tierra, demos testimonio dentro y fuera de la iglesia y veremos cómo el fruto del Espíritu se empieza a hacer cada vez más y más manifiesto en nuestra vida. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias Dios porque cada día nos hablas, nos muestras, nos corriges, nos diriges, nos exhortas por medio de tu maravillosa palabra, nuestro alimento. Levanto mi voz en este día, Señor, agradecido porque tu palabra, Señor, está obrando en mí. Hoy yo sé que nos has hablado y sé que has bendecido la vida de muchas personas que están escuchándonos en esta hora. Te pido que seas tú ayudándonos, Señor, a dejar atrás esa manera de manejar nuestras relaciones, Señor, de vanagloriarnos, de causar irritación, de causar provocaciones, también de causar envidias o de ser envidioso de otras personas. No, no, no. Eso no te pertenece, eso no es algo que te caracteriza a ti, mi Señor. Perdónanos, Señor, por ser un mal reflejo, Señor, de la obra tuya en nosotros. Ayúdanos, Señor, cada día a vivir mejor y a hacer luz, a hacer testimonio a otras personas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes en esta hora su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les invita para que ustedes se comuniquen con nosotros al 316-617-7888. Dios te bendiga. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, no olvides dejarle el dedito arriba, de suscribirte a nuestro canal. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, que tengas una maravillosa mañana en la presencia del Señor y que Dios sane nuestra tierra. Bendiciones. Feliz mañana.